Y si la cuestión irlandesa es a día de hoy el gran obstáculo que resolver antes de que el divorcio se pueda hacer efectivo, las consecuencias, tal y como ya hemos visto, sí empiezan ya a dibujarse, porque además del impacto político que previsiblemente acarreará, el económico no es menos importante. Hemos hablado de las poderosas relaciones comerciales que nos unen, pero además hay otra cuestión trascendental. Si Reino Unido se va finalmente de la Unión Europea, dejará de aportar al presupuesto comunitario y esto tendrá unos efectos directos sobre las ayudas económicas que garantiza la Unión. Una de ellas es la famosa PAC. Otro de los problemas de la salida del Reino Unido es que el Reino Unido es contribuyente neto dentro de la Unión Europea. Ahora mismo los datos que maneja la Unión Europea, datos oficiales, el Reino Unido aporta unos 10.500 millones de euros. Entonces deja un vacío que lo tenemos que cubrir los demás. La primera política importante del mercado común es la política agraria común. La política agraria común se va a renegociar 21-27 y ya el hueco que dejan los británicos lo tenemos que pagar otros estados, o hay que reducir esas políticas comunes que tenemos dentro de la Unión Europea, ¿no? Si los estados miembros no aportan más dinero, es evidente que habrá una reducción y en la negociación pues todavía no sabemos qué reducción habrá para la política agraria comunitaria. Por tanto, el impacto será que los agricultores y ganaderos tendrán una reducción en sus pagos directos en el futuro. ¿Esto a quién más perjudica dentro de la Unión Europea? Primero a los franceses, porque son los principales perceptores de la política agraria común, pero segundo a los españoles, porque somos los segundos beneficiarios de esta política. Y dentro de España, los más beneficiados son los andaluces, porque son los que más reciben de la paz, pero los segundos que más recibimos somos los castellanos y leoneses. Entonces, esto sí que nos hace daño. Por eso, la salida de la Unión Europea del Reino Unido, a quien más va a afectar va a ser el Reino Unido, pero también nos hace un poquito más pobres a todos. La importancia del Reino Unido viene sobre todo, en primer lugar, aquellos sectores que exportan directamente. Es decir, ¿cuáles son los sectores que más exportan al Reino Unido? Sin duda alguna en España el más afectado puede ser las frutas y hortalizas, el aceite de oliva, pero por ejemplo también el vino, en lo cual Castilla y León es una región muy importante, de las más importantes de España, sobre todo en exportación porque exporta productos de calidad. Evidentemente la pérdida del mercado comunitario, no la pérdida, sino la incertidumbre que va a generar en los próximos años un Brexit desordenado o sin acuerdo, pues va a generar pérdidas en el sector con casi toda seguridad y tendrá que originar pues buscar otros destinos alternativos, que no es fácil. El otro efecto es que el Reino Unido es un gran consumidor de productos agroalimentarios. El 70% de las necesidades del Reino Unido provienen de la Unión Europea y el cortar de cuajo o de una manera radical este consumo pues nos llevará unos años hasta que se recupere, que todo el producto que no va al Reino Unido pues se quede en la Unión Europea, provocando ciertos colapsos en el mercado comunitario. Y un ejemplo claro puede ser la leche. Castilla y León es un productor de leche, aunque no exporte, pero el mercado comunitario es único y por tanto toda la leche que no vaya al Reino Unido pues pueda de alguna u otra manera venir a España y reducir y tener una presión en los precios. Esos campos que ahora nutren nuestra economía agrícola y ganadera, tan importante para nuestra comunidad, un día fueron escenario de grandes contiendas que han marcado el curso de la historia. Durante el Imperio Napoleónico, a principios del siglo XIX, se sucedieron una serie de conflictos bélicos que incendiaron toda Europa y en España dieron lugar a la popularmente conocida como Guerra de la Independencia. En dicho asedio peninsular destacó un general inglés, Wellington, quien lideró el ejército aliado y consiguió derrotar a las tropas francesas en la histórica Batalla de los Arapiles, lo que supuso además el principio del fin de la hegemonía napoleónica. Napoleón Bonaparte aprovecha todas esas desavenencias y desencuentros que había entre Carlos IV y su hijo Fernando VII, que además venían animadas por las intrigas y las ansias de poder de Godoy. Consigue convencerles o engañarles para que les deje libre la península ibérica para llegar a Portugal. Portugal era el objetivo por las alianzas que tenía con los ingleses, y entonces bajo el pretexto de su camino de llegar a Portugal, lo que hace Napoleón es entrar con todo su ejército y ocupar la península ibérica y ponía en el trono a su hermano, a José Bonaparte, que le conocemos como Pepe Botella.
En esta situación, en este contexto político de descontrol, se van a crear en España las juntas de gobierno que van a pedir ayuda al ejército británico para que colaboren en expulsar a los franceses de España. Inglaterra ve un haz de luz con todo lo que se produce en España, con toda la sublevación que ha habido en España frente a las tropas imperiales de Napoleón, del emperador Napoleón, porque eso no había ocurrido en ningún lugar de Europa. Napoleón había invadido diferentes países europeos, pero en ningún sitio se había levantado el pueblo en armas contra sus tropas. Y esto es aprovechado por los ingleses para enviar un cuerpo expedicionario a la península que desembarca en Portugal y está mandado a las órdenes de Arthur Wellesley, que hasta entonces era desconocido y que posteriormente, más adelante, será conocido como el primer duque de Wellington. El ejército aliado llegó a España cruzando la frontera de Portugal, donde se sitúa el fuerte de la Concepción, en la provincia de Salamanca. Se trata de un lugar muy importante porque fue destruido por los ingleses en julio de 1810 para evitar que los franceses se hicieran con él y continuaran su ocupación en Portugal. En la actualidad, este lugar es un hotel. Sin embargo, si hay un lugar clave en la estrategia de Wellington en España, ese es el municipio de Ciudad Rodrigo. Wellington consiguió que los franceses se entretuvieran ocupándolo y así se olvidaran de lo realmente importante, ejecutar una nueva invasión a Portugal. En enero de 1812, concretamente la tarde del día 19, las tropas de Wellington toman Ciudad Rodrigo. Hasta entonces había estado ocupada por los franceses. Pero esa noche, pues, una parte de las tropas inglesas se comportan de una forma pues, bastante miserable porque saquean toda la ciudad. A pesar de todo ello, pues Arthur Wellesley es el duque de Wellington, que posteriormente sería el duque de Wellington, es agasajado por las Cortes de Cádiz con el título de duque de Ciudad Rodrigo con grandeza de España. Al suroeste de Salamanca se encuentra el pequeño municipio de Fuenteguinaldo, un lugar muy importante porque hasta en 3 ocasiones el general Wellington fijó allí su cuartel general. El edificio en el que se alojó se encuentra en la plaza principal del pueblo, donde destaca una placa que así lo recuerda. Cuenta la historia que allí se produjeron numerosas anécdotas, como por ejemplo que los miembros de la división ligera británica, que habían tomado Ciudad Rodrigo la noche anterior y participado en el saqueo, llegaron al día siguiente a Fuenteguinaldo y montaron un mercadillo con lo extraído en la localidad vecina. Anécdotas aparte, Fuenteguinaldo tiene una trascendencia histórica significativa porque a punto estuvo de convertirse en el epicentro del fin del ejército aliado. En septiembre de 1811, Wellington ya tiene el objetivo de tomar Ciudad Rodrigo. Se encuentra en Fuenteguinaldo y es sorprendido en un ataque por las tropas francesas que se encuentran en Ciudad Rodrigo, en el Bodón. Del Bodón realiza la retirada hasta Fuenteguinaldo y en Fuenteguinaldo el inglés se encuentra con una clara inferioridad numérica frente al mariscal francés Marmont, que sitúa frente a Fuenteguinaldo entre 50.000 y 60.000 hombres. El mariscal francés titubea si atacar a Wellington en el pueblo, en Fuenteguinaldo, pero al final lo descarta y se retira hacia Ciudad Rodrigo. Si hubiese atacado a Wellington en Fuenteguinaldo, pues claramente le habría ganado e incluso le podría haber capturado, con lo cual la historia habría cambiado mucho y batallas como la de Arapiles no se podría haber celebrado. La historia nos lleva hasta Arapiles. Allí conocemos a Miguel Ángel Martín, quien junto con otros ha dado forma al aula de interpretación, donde se recogen los recuerdos más importantes de aquella victoria bélica. La batalla de los Arapiles, también conocida como batalla de Salamanca, es la mayor derrota francesa desde el año 1798. Desde ese año no se ve a un ejército francés huyendo en desbandada del campo de batalla y abandonando todos sus pertrechos y todo su armamento.
Y por supuesto es un punto de inflexión, un verdadero punto de inflexión en la guerra que los franceses vienen librando en España contra los ejércitos británicos, portugués y español, desde el año 1808. Decimos o se considera que es un verdadero punto de inflexión porque después de esa gran derrota de Salamanca los franceses ya no van a tener la posibilidad de invadir Portugal, y invadir Portugal tiene una razón de ser, que es expulsar a los británicos de la península ibérica, que es una de las claves pues, para poder tener cierta tranquilidad o poder tener finalmente el dominio de España. El general Arthur Wellesley, que comanda el ejército británico en la península ibérica en su lucha contra Napoleón desde el año 1809, va a convertirse finalmente en duque de Wellington en 1814, que es como pues, prácticamente todos le conocemos. Pero gracias a sus victorias sobre los franceses en Portugal y en España va a adquirir otros títulos nobiliarios, entre ellos el de duque de Ciudad Rodrigo, marqués de Wellington y vizconde de Talavera, aparte de otros títulos en Portugal, por ejemplo, como el de marqués de Douro. En Salamanca incluso podemos ver su efigie en uno de los medallones de la Plaza Mayor, siendo el único extranjero representado junto a personajes insignes de la historia de España. Pero, ¿quién era realmente Arthur Wellesley? En Londres, junto a Hyde Park, se encuentra la antigua casa del general. Han pasado ya varios siglos, pero su legado sigue muy vivo. Allí nos encontramos con su descendiente, el más español de todos los que le han sucedido. Su perfecto castellano le delata. Hablamos con el actual duque de Wellington. Señor duque, creo que hace 4 años se cumplió el bicentenario de la batalla de Waterloo, una gesta fundamental, ¿no?, para terminar con el asedio napoleónico, pero seguramente esta batalla no se hubiera podido producir de esa forma si no hubiera sido por la importancia de otras anteriores. Y ahí precisamente vamos a ir. La batalla de Arapiles, o como la conocen fuera de España, la batalla de Salamanca, ¿no? ¿Qué importancia tuvo para el general entonces Wellington? Los franceses tuvieron, creo que hasta 350.000 soldados franceses dentro de la península ibérica. Y entonces, todos los esfuerzos de los ingleses, de los portugueses, de los españoles, ha tomado mucho de los recursos franceses. Por eso tuvieron menos recursos para otras partes de Europa. La toma de Ciudad Rodrigo en enero de 1812 y 6 meses después la batalla de los Arapiles era muy importante desde el punto de vista de la última expulsión de los franceses de Portugal y de España. Y de hecho esta batalla, ¿no?, le da muchos reconocimientos al entonces general Wellington, tanto de las Cortes de Cádiz, ¿no?, en España, como luego el ducado también. Sí, después de la toma de Ciudad Rodrigo, 2 semanas después, las Cortes de Cádiz le han concedido el título Duque de Ciudad Rodrigo, y después de la batalla de los Arapiles le han concedido el Toisón de Oro, que yo entiendo el primer no católico de recibir el Toisón de Oro. Nos encontramos en Apsley House, donde se puede hacer un recorrido, ¿no?, por esa historia, sí, a través de también muchas de las pinturas, hacía alusión a una de ellas en concreto. Sí. ¿Qué labor se hace desde aquí, desde Apsley House? He visto también, además, que creo que en próximas fechas va a haber también, ¿no?, un evento relacionado con la batalla de Salamanca. Sí, tenemos la gran fortuna de tener en esta casa muchos cuadros que los franceses habían robado de los palacios reales en Madrid y en unos carros que eran capturados a final de la batalla de Vitoria. El duque los mandó a Inglaterra para catalogarlos y al final, cuando ha vuelto a Inglaterra 2 años después, no, 1 año después, ha reconocido lo que tenía y ha intentado 3 veces devolverlos a España. Ha escrito 3 cartas al rey
diciendo que tenían en Londres cuadros que pensaba él que pertenecía a la corona y que quería devolverlos a España y a donde quería su majestad. Y al final, después de la tercera carta, el rey le ha contestado que su majestad no quiere recuperar de usted lo que ha caído en sus manos. Ajá. Con esto, esta colección de cuadros, muchos, más de 200, han quedado con nosotros como un regalo de España, en efecto, para todo lo que había hecho el primer duque de Wellington para ayudar a España durante estos años. Ese vínculo con España a nivel histórico, usted es el 9º duque de Wellington, y si algo podemos resaltar de ese primer duque de Wellington fue que era un gran eurófilo, ¿no? Sí. Luchó y libró batallas para conseguir una paz en el continente. De hecho, creo que nunca se volvieron a enfrentar. Tiene total razón. Y yo, por razón no solo histórico, pero sí razones intelectuales, yo he estado desde joven convencido de que tenemos que tener dentro de Europa una asociación o algo que incluye todos los países de Europa. Entonces, para mí es una tristeza que hemos decidido como país salir de la Unión Europea. Pero tenemos que aceptar que era la decisión y lo que ahora necesitamos es una salida ordenada, negociada, y yo, en mi opinión, una salida sin acuerdo sería muy peligroso para este país. Y hay tantas vinculaciones, como usted ha dicho, entre España y Gran Bretaña, entre Portugal y Gran Bretaña, que estará dañoso, en mi opinión, no solo para Gran Bretaña, sino para España y Portugal. Hay gente que me han dicho que uno de los países más afectados es España, porque hay tanta relación económica entre el Reino Unido y España, y me da muchísima pena que es así y que hay que... La verdad es que tenemos que buscar una salida que no hace daño ni al Reino Unido ni a los países europeos. Londres es una ciudad muy multicultural, por lo cual a la gente le gusta mucho probar distintos tipos de comida, distintas culturas, y la verdad es que la española aquí les encanta. Al final los productores lo que vamos a tener que hacer es adaptarnos a una situación de mercado, igual que nos hemos adaptado a otros países como pueden ser Latinoamérica y demás. Toda mi vida hasta cierto punto ha sido enfocado en Europa, y de repente tenemos una decisión nacional que dice vamos a rechazar a Europa. El libre movimiento de personas, que en el fondo ha estado en el corazón de este debate, sería uno de los aspectos más perjudicados. Hay muchísimas personas que no quieren estar aquí ya. Directamente no es un país que me acoge, no es un país en el que me siento confortable. El mercado británico es un mercado fundamental para nosotros a nivel turístico, para Castilla y León. Hay que tener en cuenta que representa el segundo mercado emisor a nivel internacional. Vienen aquí, aprovechan, conocen la gastronomía, conocen los vinos, conocen los viñedos. Parte de sus vacaciones la emplean en venir a observar aves, en venir a observar naturaleza. La ruta de los ingleses de Cervantes a Shakespeare es un nuevo recorrido histórico que recorre las calles de Valladolid conmemorando un hecho que es la llegada del embajador inglés a Valladolid.